Hola a todos. Bienvenidos a nuestra clase de español. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de la gramática española. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en español, la concordancia de los adjetivos. La concordancia es esencial para que nuestras frases sean correctas y fluidas. Puede sonar complicado, pero no se preocupen, en realidad es bastante sencillo. Con un poco de práctica, todos podemos dominarlo. En español, los adjetivos tienen que concordar con los sustantivos que describen. Esto es diferente a otros idiomas, como el inglés, donde los adjetivos no cambian. Esto significa que el adjetivo debe coincidir con el género y el número del sustantivo. Por ejemplo, si el sustantivo es femenino y singular, el adjetivo también debe ser femenino y singular. No se preocupen, yo también me confundo a veces. Es normal sentirse un poco perdido al principio, pero con paciencia y práctica, todo se aclarará. Pero créanme, una vez que entiendan las reglas básicas, se convertirá en algo natural. Vamos a sumergirnos. Empezaremos con algunos ejemplos simples para que puedan ver cómo funciona en la práctica. Por ejemplo, la casa grande y el coche rápido. Aquí, grande y rápido son adjetivos que concuerdan con casa y coche respectivamente. Ahora, intentemos con algunos ejemplos más complejos. ¿Qué tal las casas grandes y los coches rápidos? Noten cómo los adjetivos cambian para concordar con el número y el género de los sustantivos. Practiquemos juntos. Intenten formar frases con los sustantivos y adjetivos que les doy. Recuerden, la clave está en la práctica constante. Excelente trabajo. Sigamos adelante y profundicemos un poco más en las excepciones y reglas especiales. Pero por ahora, celebremos lo que hemos aprendido. Buen trabajo a todos. Vamos a continuar con más lecciones emocionantes en nuestra próxima clase. Hasta entonces, sigan practicando y no duden en hacer preguntas. Nos vemos pronto. En español, los sustantivos tienen género. Esto significa que cada sustantivo es clasificado como masculino o femenino. Esta clasificación no siempre tiene que ver con el sexo del objeto o persona que describe, sino que es una característica gramatical inherente a la palabra. Pueden ser masculinos o femeninos. Por ejemplo, la palabra libro es masculina, mientras que mesa es femenina. Es importante aprender estas clasificaciones porque afectan cómo se usan otras palabras en la oración. La mayoría de las veces, los sustantivos que terminan en o son masculinos, como libro. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, como la palabra mano, que es femenina a pesar de terminar en o. Los sustantivos que terminan en a suelen ser femeninos, como mesa. Pero también hay excepciones, como día, que es masculino. Estas excepciones deben memorizarse para evitar errores. Los adjetivos deben coincidir con el género del sustantivo que describen. Esto significa que si el sustantivo es masculino, el adjetivo también debe ser masculino, y lo mismo ocurre con los sustantivos femeninos. Por lo tanto, si tienes un sustantivo masculino, debes utilizar la forma masculina del adjetivo. Por ejemplo, libro interesante, usa el adjetivo interesante en su forma masculina, y si tienes un sustantivo femenino, debes utilizar la forma femenina del adjetivo. Por ejemplo, mesa grande, usa el adjetivo grande en su forma femenina. Aprender estas reglas y excepciones es crucial para hablar y escribir correctamente en español. Además del género, los sustantivos también tienen número. Pueden ser singulares, que significa uno, o plurales, que significa más de uno. Los adjetivos también deben concordar con el número del sustantivo. Si tienes un sustantivo singular, debes utilizar la forma singular del adjetivo, y si tienes un sustantivo plural, debes utilizar la forma plural del adjetivo. Veamos algunos ejemplos. Muchos adjetivos terminan en o en su forma singular masculina. Por ejemplo, rojo significa rojo. Para hacerlo femenino, simplemente se cambia la o por a. Así, roja es la forma femenina de rojo. Para poner un adjetivo en plural, normalmente se añade tc. Así, rojo se convierte en rojos en el plural masculino, y roja se convierte en rojas en el plural femenino. Sección 5. Terminaciones en consonante.
Entonces, ¿qué pasa con los adjetivos que no terminan en o? Bueno, algunos adjetivos terminan en consonantes, como azul. Estos adjetivos suelen tener la misma forma para el singular masculino y femenino. Para poner estos adjetivos en plural se añade es. Así, azul se convierte en azules tanto para el plural masculino como para el femenino. Sección 6. Terminaciones en ista. En esta sección, vamos a explorar un aspecto fascinante de la gramática española que puede hacer tu aprendizaje mucho más sencillo y eficiente. También hay adjetivos que terminan en o ista. Estos adjetivos son especialmente útiles porque no requieren cambios complicados cuando se usan con diferentes géneros. Estos adjetivos son aún más fáciles porque no cambian de género en absoluto. Esto significa que puedes usar la misma forma del adjetivo tanto para describir a un hombre como a una mujer, sin necesidad de hacer ajustes adicionales. Se mantienen iguales tanto para el masculino como para el femenino. Por ejemplo, si quieres decir que alguien es inteligente, no importa si esa persona es un hombre o una mujer, simplemente usas inteligente. Por ejemplo, feliz significa feliz. Este adjetivo es un excelente ejemplo de cómo las terminaciones en are pueden simplificar tu vida. No necesitas preocuparte por cambiar la forma del adjetivo dependiendo del género de la persona. Se queda igual tanto si se habla de un niño feliz como de una niña feliz. Esta consistencia hace que sea mucho más fácil recordar y usar estos adjetivos en conversaciones cotidianas. Para ponerlo en plural, solo hay que añadir es, por lo que se convierte en felices. Esto es aplicable tanto para grupos de hombres como de mujeres, o incluso grupos mixtos. Así que si tienes un grupo de amigos felices, simplemente dices, amigos felices. Ahora, hablemos de los adjetivos que terminan en ista. Estos adjetivos también son invariables en cuanto al género. Por ejemplo, la palabra optimista se usa de la misma manera para describir a un hombre o a una mujer. No necesitas cambiar nada. Si estás hablando de un hombre optimista, dices, él es optimista. Si estás hablando de una mujer optimista, dices, ella es optimista. La forma del adjetivo permanece igual. Esta simplicidad es una de las razones por las que aprender adjetivos con terminaciones en ista puede ser muy beneficioso. Te permite concentrarte más en el contenido de lo que estás diciendo, en lugar de preocuparte por las reglas gramaticales. Así que, la próxima vez que estés aprendiendo nuevos adjetivos, presta atención a aquellos que terminan en ista. Te darás cuenta de que son increíblemente versátiles y fáciles de usar. Buena suerte con tu aprendizaje. Sección 7. Casos especiales. Por supuesto, siempre hay algunas excepciones a las reglas. Algunos adjetivos tienen formas irregulares, y otros tienen reglas especiales para formar el plural. Por ejemplo, los adjetivos que terminan en z cambian la z por una c antes de añadir, es para el plural. Pero no te preocupes demasiado por estos casos especiales por ahora. Lo más importante es aprender primero las reglas básicas. Sección 8. Práctica. Ahora es el momento de practicar. Intenta describir diferentes objetos utilizando adjetivos en español. Recuerda asegurarte de que el adjetivo concuerda con el sustantivo tanto en género como en número. Cuanto más practiques, más fácil te resultará. Sección 9. Conclusión. Eso es todo por hoy. Habéis aprendido los conceptos básicos de la concordancia de adjetivos en español. Recuerda que los adjetivos deben concordar con los sustantivos que describen tanto en género como en número. Sigue practicando y pronto hablarás español como un profesional. Diviértete aprendiendo.